Vivir sin miedo no es posible. El miedo es necesario, pero superar el miedo que nos impide avanzar y que nos bloquea es una de las mejores formas de crecer como personas y de alcanzar una vida más plena. ¿Qué es el miedo? Sófocles afirmó que para quien tiene miedo todos son ruidos. El miedo es un mecanismo innato de defensa que se activa ante la percepción de un peligro, que puede ser real o no, pero que provoca sensaciones muy intensas y desagradables. El miedo es una emoción primaria que nos alerta de una posible amenaza y nos indica que debemos tomar medidas para protegernos. Por tanto, su objetivo principal es mantenernos a salvo. El problema viene y el problema está cuando es el propio miedo el que no nos deja vivir. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes? Las situaciones que provocan el miedo son muy variadas. Podemos sentir miedo cuando creemos que nuestra vida está en peligro, como por ejemplo cuando hay un robo, pero también podemos experimentar miedo ante la perspectiva de un hecho, como cuando caminamos por un callejón oscuro y solitario a medianoche. En este caso no hay un hecho real que inspire el temor, pero nuestra fantasía se desboca imaginando todos los problemas que podrían ocurrir. Esto implica que no solo tenemos miedo cuando percibimos una amenaza real a nuestro yo físico, sino también cuando imaginamos una situación que podría representar un peligro. Obviamente nuestra capacidad para anticipar el peligro nos permite tomar medidas para evitarlo y mantenernos a salvo, por lo que estos son miedos racionales y perfectamente comprensibles. No obstante, también existen miedos irracionales. Se pueden identificar porque nuestra respuesta es totalmente desproporcionada ante el peligro real que representa el estímulo. El ejemplo clásico son las fobias, en las cuales la persona reacciona de manera exagerada ante una situación que no representa un peligro real para su vida, como cuando nos toca hablar en público o acercarnos a un animal inofensivo. También nos puede pasar que podemos sentir miedo cuando recordamos un hecho del pasado, aunque no exista la más remota posibilidad de que se vuelva a repetir. La raíz de este miedo normalmente está enquistada en nuestro inconsciente y es muy difícil de eliminar, ya que se puede activar ante una mera alusión verbal. Para superar este tipo de miedo es fundamental trabajar con técnicas como la hipnosis, que nos permiten acceder a los recuerdos negativos del pasado grabados en nuestro cerebro y liberarnos de su carga emocional. Pero quizá el miedo más incapacitante es el que sufren las personas que presentan un trastorno de pánico. Estamos hablando acá del miedo con mayúsculas, es el que se le da una vuelta de tuerca al miedo, el miedo a tener miedo. Las personas que tienen un trastorno de pánico sufren crisis de angustia repetidas de forma inesperada, por lo que desarrollan un miedo exacerbado a volver a sufrir un ataque de ansiedad, lo cual es comprensible, pues la sensación que tienen cuando sufren una crisis de angustia de que van a morirse o volverse locos, y empiezan a poner en marcha mecanismos de evitación, los cuales van a agravar el problema, como el ir siempre acompañados cuando salimos de casa, o en los casos más graves evitar salir de tu casa. ¿Pero por qué tenemos miedo? Básicamente la principal función del miedo es avisarnos de un peligro para poder ponernos a salvo. El miedo nos permite ser conscientes de que existe un riesgo. Su mecanismo de base es bastante sencillo. Nuestros sentidos captan diferentes señales del medio y estas son procesadas, fundamentalmente por el sistema límbico. Si esta considera que existe un peligro potencial, va a desencadenar una serie de reacciones fisiológicas que nos permitirán actuar en consecuencia, y en cuestión de pocos segundos. En este punto nuestro metabolismo se acelera y aumenta la presión arterial, la adrenalina y los niveles de glucosa en sangre. Nuestra respiración se va a hacer más rápida, los músculos se van a tensar, las pupilas se van a dilatar y se detienen todas las funciones corporales que no son necesarias. En algunos casos el miedo se puede transformar en pánico, un estado que genera una intensa ansiedad en la persona, y como ya dijimos antes, el sufrir un ataque de pánico puede desembocar en un trastorno de pánico, cuando después de uno de estos episodios la persona desarrolla miedo a volver a sufrir una crisis de angustia, y los ataques de pánico se repiten en forma frecuente. En todo este proceso la dopamina desempeña un papel fundamental. Se ha descubierto que cuando existe poca dopamina en algunas áreas del cerebro se provoca una transformación, o incluso se interrumpe por completo la comunicación que normalmente tiene lugar entre las neuronas. Al contrario, cuando hay una elevada concentración de dopamina en la amígdala, reaccionamos con más miedo y estrés. También se conoce que el miedo está íntimamente vinculado a las conexiones nerviosas que discurren entre la amígdala y el cíngulo anterior. La amígdala es la principal responsable de revisar toda la información proveniente del medio en la búsqueda de algún peligro, mientras que el cíngulo anterior está vinculado a un procesamiento más racional de esas emociones, por lo que actuaría como un filtro que modera nuestra respuesta de miedo. Cuando la comunicación entre ambas regiones resulta afectada, las personas sienten más temor y responden de manera más exagerada ante los estímulos del medio. Esos cambios en el funcionamiento cerebral podrían explicar por qué algunas personas son más propensas a tener más miedo que otras, aunque también entran en juego otros factores como la seguridad en sí mismo, la educación recibida, las experiencias que vivimos e incluso la cultura, ya que se ha apreciado que existen sociedades que comparten un mayor número de miedos que otras. A lo largo de nuestra vida enfrentamos diversas situaciones cargadas de incertidumbre que nos provocan miedo. Así vayamos desarrollando miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a las pérdidas, miedo a la muerte y sobre todo a los grandes cambios. Estos temores se convierten en una barrera que nos impide vivir plenamente. De hecho, el miedo nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort y no nos permite avanzar y desarrollarnos. Limita nuestras metas y nuestras acciones, nos mantiene bloqueados. Este tipo de miedo actúa de manera más subrepticia, generando dudas a veces obsesivas, haciendo que nos centremos en los aspectos negativos de nuestro desempeño o afectando nuestra autoestima. De esta forma, el miedo nos paraliza a sabotearnos y convertirnos en personas inseguras,
que abandonan sus proyectos mucho antes de comenzarlos. En estos casos, el miedo deja de ser un mecanismo de alerta ante los posibles peligros, para transformarse en una actitud ante la vida que sesga nuestro crecimiento. En estos casos, el miedo deja de ser un mecanismo de alerta ante los posibles peligros, para transformarse en una actitud ante la vida que sesga nuestro crecimiento. ¿Cómo hacemos para superar el miedo? Aunque no podemos ni debemos eliminar el miedo de nuestra vida, sí podemos aprender a convivir con el miedo, a manejarlo y a evitar que bloquee nuestra vida o nos paralice. Existen diferentes estrategias para superar el miedo. Vamos a ver las principales. El primer paso que te voy a enseñar es que cuando se trata de un terror irracional, el primer paso consiste en comprender que tu reacción es completamente desproporcionada, ya que no existe una base lógica para ese miedo. En este sentido, la terapia conductual es muy útil. La número 2 es que también es importante que en vez de luchar contra el miedo aprendas a aceptarlo. Tus temores son una reacción ante algo que crees amenazante, y es normal que te sientas asustado. Mientras más intentes combatir este sentimiento, más fuerte va a ser. Superar el miedo implica conocer exactamente qué te causa temor, y ser consciente de tus reacciones emocionales y fisiológicas. Una herramienta muy útil en este sentido es el pensamiento positivo. El siguiente paso consiste en no dejar que el miedo te paralice. Enfrentate al miedo. Hay un antiguo proverbio que dice que el miedo llamó a mi puerta, y cuando abrí ya no había nadie. Sigue adelante a pesar del miedo, mira al futuro, y busca nuevas estrategias o alternativas diferentes que te permitan alcanzar el objetivo que te has propuesto. Desarrolla la confianza en tus capacidades, y date cuenta de que el peor escenario posible a menudo no es tan espantoso como lo imaginás. La cuarta que te voy a dar es que practiques hipnosis o autohipnosis. Cuando el miedo tiene su origen en el inconsciente, la hipnosis es una herramienta de elección, ya que nos permite descubrir la causa del miedo y resolverla. La número 5 es que cuando el miedo se transforma en algo demasiado grande o que se convierta en una fobia, es necesario pedir ayuda psicológica. La gente puede ayudarnos. Podemos trabajar juntos para buscar las causas que originan tu miedo, y te vamos a mostrar el camino para superarlas. Vence el miedo y pedí ayuda. Deja de vivir con miedo. Atrévete a cambiar. Bueno, hasta aquí el final del video. Si te gustó este video, puedes ayudarme suscribiéndote, dejando un me gusta y compartiendo. Y nos veremos en el próximo video.